Bueno, creo que ya comenzó la grabación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Mundaca y yo el día de hoy voy a estar dándoles un taller sobre encuadres y desencuadres. Este taller ha sido un pedido por parte del grupo de formación de SEMUDES de SEMUDE República Dominicana, así que es un honor para mí dar este taller. El segundo punto importante es un poco presentarme, ¿no? ¿Quién soy y por qué pues estoy dando este taller? Yo actualmente soy juez financiado de SEMUDE, voy a estar en República Dominicana, así que para todas las personas que vayan para allá nos vamos a ver. Pero lo segundo es que tengo una gran trayectoria dentro de debate. Llevo 6 años en debate y eso me ha dado mucha experiencia a nivel de juez y debatiente. Como debatiente he podido llegar a la final de SEMUDE, a varias finales de torneos importantes como el torneo TODI, como el Campeonato Nacional del Perú, u otros torneos más, ganando otros sin fin de torneos. No quiero hablarles mucho de mi experiencia porque al final el taller es más de aprendizaje académico, pero para que me conozcan un poco es un poco del resumen de la trayectoria que he tenido. Y como juez pues he podido adjudicar muchos torneos virtuales y presenciales, los cuales me han dado muchos méritos como mejor juez en varios de esos torneos. Muy bien. El día de hoy vamos a ver, como les decía, un taller de encuadres y desencuadres. Tiene como subtítulo Teniendo el control del debate. Recordemos que un encuadre, o también llamado un framing, tiene el objetivo principal de poner reglas al debate, de decirnos qué es lo más relevante dentro del debate, de decirnos bajo qué reglas debe regirse el debate, de caracterizar y plantear las bases del debate, entre otros conceptos más. Entonces, tiene como punto de subtítulo Teniendo el control del debate, porque el objetivo principal que vamos a aprender el día de hoy es las diferentes herramientas que nos brindan los encuadres que podemos aplicar dentro de nuestros discursos y cómo eso nos puede permitir tener un control total del debate. Porque muchas veces como debatientes tenemos un problema muy importante y es que nos cuesta demasiado poder tener un control del debate y sentimos que los argumentos, refutaciones y ponderaciones que se dan alrededor del debate se van por todos lados sin ningún tipo de límite, haciendo que sea muy difícil para nosotros poder ejercer un correcto control sobre las cámaras, sobre los argumentos que se dan, sobre lo que es relevante, lo que no es relevante. Así que está enfocado principalmente en eso. Dentro del contenido tenemos lo siguiente. Un segundo. Vamos a ver algunos conceptos previos de qué es un encuadre de forma básica. Vamos a ver qué herramientas nos brinda el encuadre para poder aplicarlo. Vamos a ver cómo estructurar nuestro encuadre dependiendo del discurso que tengamos. De ahí vamos a ver un poco de desencuadre y reencuadre, cómo podemos aplicar estos dos conceptos, etc. Muy bien, vayamos primero entonces a los conceptos previos. A ver, como primer concepto previo tenemos que saber qué es un encuadre, ¿no? Un encuadre es el planteamiento estratégico del caso, pero también sirve para sentar las bases del debate y del caso, es decir, plantear lo que es relevante y lo que no es relevante, explicar en qué circunstancia, contexto o lugar específico debe discutirse el debate o en qué situación particular es donde el debate se vuelve más relevante que en otras situaciones, ¿no? Yo siempre que pienso en encuadre quiero pensarlo de esta manera. Imaginemos que que el debate y el mundo en general es la primera imagen, la imagen de arriba, ¿no? Dentro de la imagen de arriba podemos ver muchas situaciones, muchos contextos, ¿no? Árboles, niños jugando, una escuela o un supermercado, buses, hay muchos temas. Pensemos que el debate es de la misma manera. El mundo actual tiene muchos temas a discutir y dentro de un debate se denota esos, ¿no? Por eso hay demasiados puntos de choque, ¿no? Entonces, encuadrar es quitar todos los otros temas del debate y centralizarlo a solamente un punto, que es, por ejemplo, hablar sobre el medio ambiente, sobre los árboles nada más. Entonces, cuando nosotros quitamos todos los demás temas, explicamos que los demás temas siguen existiendo y obviamente van a interactuar con el debate. Sin embargo, son temas poco relevantes y por lo tanto el debate debe concentrarse en lo que está encuadrado. ¿Y qué está encuadrado? Justamente el tema de medio ambiente, los árboles, ¿no? Entonces, a eso es lo que llamamos un encuadre, que es el planteamiento estratégico del caso, porque probablemente cuando tú encuadres que los árboles o el medio ambiente es lo más importante, entonces te concentres específicamente en hablar de por qué ese medio ambiente es lo más importante y cómo se relaciona con tu caso, ¿no? Pero también sirve para sentar las bases del debate, porque si eres una cámara alta de gobierno o de oposición, va a servir para que los demás equipos y los demás discursos sigan
lo que tú has planteado como lo más importante, ¿no? En este caso, lo que has planteado como más importante es el tema medioambiental, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, solamente debe dar un concepto más para poder adelantar a los conceptos de desencuadre. Un desencuadre, que vamos a ver más adelante, es cuando rompemos este encuadre, es decir, ese marco que hemos creado alrededor de lo que nosotros consideramos como más importante, lo rompemos para poner otro tema u otra discusión como el tema más relevante dentro de este debate. Muy bien, que eso lo vamos a ver más adelante. Como objetivos importantes del encuadre tenemos tres. El primero es plantear el funcionamiento del debate. Recordemos algo muy importante. Como en un debate pueden haber muchas ideas, miles de ideas que pueden salir, es muy importante describir de forma clara cuál es el funcionamiento del debate. Es decir, cuál es el tipo de emoción que se está debatiendo, cuáles son los agentes principales del debate, en qué contexto se está debatiendo, etc. El encuadre sirve justamente para eso, para plantear el funcionamiento básico del debate. Cómo va a funcionar el debate, cuál es la comparativa, qué va a defender cada lado, cómo la construcción del mundo de mi lado de la cámara, etc. Lo segundo es que sirve para centralizar qué es lo más relevante y que está relacionado mucho con lo más conveniente para el caso propio. ¿A qué se refiere con esto? Un encuadre no tiene que ser imparcial, es decir, no tiene que ser algo que ayude a todos los equipos. Es más, un encuadre estratégico tiene que estar obviamente parcializado para ayudar a nuestro caso. Un encuadre estratégico tiene un balance entre lo imparcial, es decir, lo que puede ser utilizado en todo el debate, porque es una definición básica para todo el debate, o lo parcial, que son explicaciones muy importantes que van a dar importancia y relevancia a la argumentación y caso que ustedes tienen. Entonces, un encuadre sirve para centralizar el debate en lo que consideramos como más importante o más relevante y lo que ayuda de forma más conveniente a nuestro caso. Por ejemplo, dentro de una discusión que se puede hablar de temas económicos, educativos, sociales, políticos, medioambientales, nosotros podemos centralizar que lo más importante es el tema medioambiental, obviamente ejerciendo explicaciones de por qué es eso lo más relevante. Más adelante vamos a ver qué herramientas tenemos para ejercer esas explicaciones, pero de forma adelantada les puedo decir que cuando nosotros justificamos que un encuadre, es decir, justificamos que algo es lo más relevante, tenemos que razonarlo, ¿no? Dar criterios por los cuales esa discusión particular que nosotros estamos proponiendo como lo más relevante es de verdad lo más relevante, disculpen. Y lo tercero es que muchas veces dentro del debate necesitamos describir puntos esenciales. Por ejemplo, hacer definiciones claves de la moción, interpretar la moción de forma correcta, modelizar, hacer contrafactuales, etc. Es muy importante, si somos una cámara alta en especial, que nosotros tengamos que describir puntos esenciales del debate, porque son estos puntos esenciales los que van a permitir que nuestro caso tenga mucho sentido dentro del debate. Entonces, esos son los tres objetivos que vamos a tener dentro de esta clase de encuadres. Lo primero que vamos a ver es una moción con la cual vamos a practicar. Todas las mociones que voy a poner de práctica dentro de este taller son mociones de torneos importantes que hemos tenido alrededor de este año. La primera buena moción es la final del RR Novato, que tenía un info slide, pero muy relevante, así que me concentro principalmente en la moción, que es: esta casa espera que haya vida en otros planetas. Si nosotros somos alta de gobierno en esta moción, vamos a necesitar un fuerte encuadre para que esta moción no se vaya de nuestras manos y podamos tener control total de este debate. Yo quiero que se me lengua la traba en esta sesión, ¿no? Y yo quiero que ustedes analicen lo siguiente. Quiero que analicen qué cosas de esta moción son importantes de plantear al inicio de un primer discurso de un primer ministro. Y vinculen su respuesta con lo principal de base, de planteamiento básico que tienen que describir para que su caso funcione, pero también para que el debate se dé. Un encuadre, como les decía, es un balance en lo que ayuda a que el debate funcione y en lo que ayuda a que mi caso se vuelva más persuasivo. Por ejemplo, en esta moción, lo primero que se nos viene a la mente es tal vez explicar un poco dentro del primer ministro cómo se debate una moción de espera, porque es una moción muy novedosa, ¿no? De ahí tal vez algunas definiciones de lo que es vida en otros planetas, tal vez, ¿no? O de ahí tal vez alguna contextualización de cómo es la vida que está encontrando en otros planetas, etcétera, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que cuando nosotros analizamos la moción, lo primero que tenemos que pensar, aparte de las argumentaciones, es cómo podemos plantear las bases de nuestro discurso, de nuestro caso. Ya seas alta o baja.
Porque tal vez una alta tiene que plantear todo de forma general, pero una baja tiene que escoger de forma estratégica cosas particulares que desea plantear. Es por eso que cuando hablamos de encuadre no hablamos de que hay una estructura fija, porque el encuadre de primer gobierno, de líder de oposición o de baja de gobierno es muy diferente. Entonces tenemos que pensar qué herramientas tiene el encuadre y qué herramientas puedo aplicar dentro del primer ministro, dentro del líder de oposición, dentro del extensionista, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que dentro del encuadre tengamos en cuenta las herramientas que vamos a ver en este momento. Pero para eso quiero que tengan esta moción en mente, ¿ya? Entonces vamos a ver las herramientas que tenemos de encuadre. Vamos a ver las tres primeras. Las tres primeras herramientas que tenemos sobre encuadres es planteamiento del debate, enfocar y limitar y construcción de mundos. A ver, vayamos a explicar cada una de ellas. La primera herramienta que se llama planteamiento del debate es una herramienta que sirve más que todo al primer ministro y al líder de oposición y que es una herramienta que está concentrado principalmente en la pregunta ¿qué se necesita explicar para que funcione el debate? Muchas veces las mociones no son mociones que están bien explicadas. Es más, muchas veces tenemos muchas dudas cuando nos leen la moción y por lo tanto el primer ministro o líder de oposición tiene que establecer definiciones o esclarecimientos alrededor de esas pues pocas claridades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, dentro del planteamiento del debate es muy común que dentro del encuadre se encuentren cosas como las definiciones. Por ejemplo, de la moción anterior, qué es la vida, ¿no? Probablemente haya muchas definiciones de vida. Puede ser una vida súper inteligente de naves voladoras y cohetes, o puede ser una vida de una bacteria, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vida se está esperando para que el debate funcione? Porque si no definimos qué tipo de vida es la que se va a esperar que exista, obviamente el debate va a ser muy poco claro de que estamos debatiendo en Star Wars con alienígenas o estamos debatiendo en el mundo actual, que es un mundo donde la vida en el exterior no está más comprobada en bacterias, ¿no? Etcétera. Pero también tenemos que analizar otro tipo de cosas y tenemos que explicar, por ejemplo, el tipo de emoción. En este caso, la emoción es una emoción de espera, donde no se debate si es verdad o no es verdad que exista la vida, sino si es bueno o es malo que se encuentre vida en otros planetas, ¿no? Entonces, el tipo de emoción influye bastante dentro del debate que se va a dar y es muy importante que el PM o líder de oposición explique de forma clara cuál es el tipo de emoción, ¿no? Para que de esa manera se esclarezca dentro del debate las reglas que deben regirse a ese debate. Por eso, la primera herramienta que es planteamiento del debate es algo que se utiliza más para primer ministro y líder de oposición, porque son ellos los que tienen que definir las cosas básicas para que el debate de los demás discursos funcione de buena manera, ¿no? Lo segundo, la segunda herramienta, bueno, es enfocar y limitar. Pero antes de ir a la segunda herramienta, me he olvidado del tercer punto del planteamiento del debate, que es la interpretación de la emoción, que es otra herramienta que también se utiliza bastante. Por ejemplo, en ciertas situaciones hay interpretaciones ambiguas de la emoción. Por ejemplo, que la emoción propone que el gobierno defienda una interpretación o defienda otra interpretación igual de válidas. Por ejemplo, en una moción del Nacional del 2025 de este año, del Nacional de Perú, salió una moción donde se defendían cosas totalmente antagónicas y ambas cosas eran probables de entender de la interpretación que daba la moción. Entonces, es muy importante que un primer ministro y un líder de oposición defina de forma clara qué es lo que se está defendiendo o qué es lo que interpreta que la moción se deba debatir, ¿no? Y el manual da la posibilidad de que el primer ministro lo defina como desee, mientras sea razonable y justo, y todos los demás en el debate lo deben seguir. Por ejemplo, si yo defino que se debe debatir de manera A, y de manera A es una forma razonable de debatirlo, entonces todos los discursos deben guiarse alrededor de esa forma A. Entonces, el planteamiento del debate es una buena herramienta que ayuda a que el encuadre se fortalezca. Porque a través del planteamiento del debate es cuando el encuadre puede entender qué es lo básico que se tiene que explicar para que funcione el debate, ¿no? Lo segundo es la herramienta de enfocar y limitar. Y esto lleva a dos preguntas, de qué es lo más relevante en el debate o cuáles son las principales discusiones que hay dentro del debate. Por ejemplo, se utiliza mucho con la palabra métrica, que es la regla o el criterio que va a definir quién está ganando o perdiendo el debate. O es esa pregunta que definimos de forma clara que nos va a ayudar a saber qué es lo más relevante dentro de un debate. Esta segunda herramienta de enfocar y limitar nos ayuda a concentrar el debate en ciertas cosas que nosotros consideramos relevantes o que son convenientemente relevantes para el caso que nosotros hemos propuesto. Porque como decíamos anteriormente, dentro de un debate pueden salir muchas ideas, miles de ideas. Por lo tanto, estar expuestos a situaciones en las cuales los demás equipos nos digan que el debate que nosotros propusimos es irrelevante y hay otro
debate más relevante, es cuando nosotros debemos concentrarnos en enfocar. ¿Qué es enfocar? Explicar que un debate particular es el debate más importante. Por ejemplo, cuando utilizamos la herramienta métrica y definimos que esta regla que va a definir qué es lo más relevante es lo que se toma como la regla básica que va a juzgar el debate, nos ayuda a enfocar el debate. Todo el debate tiene que girar en torno a esto. Por ejemplo, si lo aplicaríamos a la moción anterior, sería muy importante explicar que la métrica principal del debate, por ejemplo, para alta de gobierno, es el impacto que ha tenido, o bueno, el impacto que podría tener que la vida exista para el sentimiento filosófico de la cosmovisión del ser humano. Puede ser una métrica que lo más relevante es no tenemos certeza de los impactos tecnológicos que puede traer para nosotros, pero sí tenemos certeza del impacto narrativo, tal vez. Entonces quiere concentrar el debate en eso. Entonces la métrica es en dónde está mejor el ciudadano con el impacto narrativo de la noticia de que exista vida en otros planetas, ¿no? O también la herramienta de punto de choque. A veces la métrica es muy poco clara y definir solamente lo más importante son los beneficios y perjuicios de los ciudadanos no es muy persuasivo. Tal vez podemos dividir el debate en discusiones. Por ejemplo, en los llamados puntos de choque. Por ejemplo, dentro del debate anterior hay un punto de choque alrededor del impacto narrativo, a través del impacto científico, que significa es que haya vida en otros planetas. Tal vez del impacto político, cómo podría impactar esto dentro de la vida política, dentro de la vida social de las personas. Entonces, dentro de un debate pueden suscitarse muchas discusiones. El punto de enfocar es explicar qué discusiones son las más relevantes, dando razones, ¿no? Explicando, por ejemplo, ¿no? El impacto más importante es el impacto narrativo, porque es el impacto que en verdad puede tener algún tipo de impacto realista dentro del mundo actual, ya que pues el que se haga una noticia como que existe la vida en otro planeta es algo muy impactante para las personas, por lo tanto es algo muy importante que va a chocar a las personas y ahí debe concentrarse la discusión. Entonces explicas por qué esa discusión narrativa es la más relevante del debate, a eso le llamamos enfocar. Y eso nos lleva al otro punto, que es limitar. Normalmente cuando nosotros enfocamos, también limitamos, porque cuando nosotros enfocamos que algo es lo más relevante, implícitamente excluimos que las otras discusiones o las otras métricas son las menos relevantes. Y eso nos ayuda para dos cosas. La primera cosa es para excluir ciertas discusiones a las que no vamos a chocar y por lo tanto, pues como no vamos a ser engaged con esas discusiones, son discusiones que nos pueden perjudicar a futuro. Pero lo segundo es que si los demás equipos quieren imponer esas discusiones que nosotros no hemos visto como relevantes, como las más relevantes, van a tener que lidiar con su métrica. Es decir, que cuando el otro equipo quiere sacar otra métrica, va a tener que explicar por qué su métrica es más relevante que la métrica de su equipo que habló primero, ¿no? Entonces es muy importante el enfocar y limitar. Hay otra herramienta muy interesante que nos da el manual, que es la exclusión razonable. Que es que nosotros como primeros ministros o líderes de oposición podemos excluir razonablemente ciertos argumentos porque obviamente la moción no quiere concentrarse en eso, ¿no? Por ejemplo, el manual da el ejemplo de esta casa prohibiría la cirugía estética, es la moción, y el ejemplo es que alta de gobierno diga vamos a prohibir la cirugía estética, pero obviamente solamente cuando es por temas estéticos de belleza y no, por ejemplo, cuando es cirugía estética para víctimas de quemaduras. Entonces, excluimos esos casos de víctimas de quemaduras porque es una exclusión razonable que obviamente la moción no quiere debatir, sino quiere debatir y concentrarse en la cirugía estética para la belleza, ¿no? Como la rinoplastia o, no sé, ¿no? Otras cirugías que se pueden dar. Entonces, la exclusión razonable ayuda a limitar el debate y sacar del debate esos ciertos argumentos, ¿no? Hay que ser muy claro, exclusión razonable es cuando sacamos del debate ciertos argumentos y lo hacemos por manual porque es razonable que la moción no quiera debatir en esas situaciones. Otra cosa es decir que algo es más relevante. Ahí tú no estás excluyendo la discusión. Ahí solo estás diciendo, puedes discutir de eso si quieres. Sin embargo, si quieres discutir de eso que he explicado que es menos relevante, no va a ser tan persuasivo, porque no es tan importante para el debate. Entonces, es muy diferente el impacto que genera la exclusión razonable o la imposición de una métrica o la imposición de un punto de choque. El punto es tener en cuenta que podemos utilizar cualquiera de estas herramientas. El tercer herramienta es una herramienta muy importante, que es la herramienta de la construcción de mundos, que es que siempre debemos construir cómo se ve un mundo en el cual
yo estoy defendiendo. Cuando nosotros nos dan la emoción, tenemos que tener en claro cómo funciona el mundo que yo voy a defender. Por ejemplo, cómo funciona un mundo donde se descubre que existe vida en el exterior. Entonces tengo que explicar o caracterizar cómo se ve este mundo. A eso, por ejemplo, dependiendo del tipo de emoción, nos podemos encontrar con diferentes cosas. Por ejemplo, podemos modelar. En las mociones políticas se puede modelar cómo se ve la aplicación de la política pública. De oposición puedes contramodelar. O tal vez desde gobierno o oposición puedes crear alternativas de cómo se ve tu mundo si es que no tomas la solución del lado contrario. O, por ejemplo, en las mociones de espera puedes crear mini contrafácticos, porque es suponiendo que existe vida en otros planetas, ¿cómo se vería este mundo? Entonces tienes que crear un contrafáctico, ¿no? O las mociones de preferir mundo, las mociones de lamentar, tienes que crear un contrafáctico. Entonces, la construcción del mundo es una descripción estratégica de cómo funciona lo que vas a defender. Esto con el objetivo de clarificar al juez de cómo se ve lo que tú defiendes. Por ejemplo, dentro de la moción anterior de esta casa espera que haya vida en otros planetas, es muy importante describir cómo sería un mundo donde se descubre esta noticia, crear un contrafáctico alrededor de eso, cómo le impactaría a la gente, qué pensaría la gente, cuál es el impacto científico, tecnológico que hay, y eso puede ayudar más adelante a la argumentación. Entonces, la construcción del mundo nos lleva a la pregunta cómo funciona nuestro mundo. Pero la segunda pregunta, ¿qué características particulares tiene nuestro mundo? Porque muchas veces cuando nosotros describimos nuestro mundo, describimos cosas irrelevantes, ¿no? No nos importa saber cosas totalmente tangenciales al debate, como por ejemplo, si esta vida va a hacer que un grupo religioso crea en un nuevo Dios, eso es irrelevante. Puede ser que suceda, pero es irrelevante. Lo más relevante tal vez es el punto más científico o más narrativo que puede causar la existencia de vida en otros planetas, un punto de vista más filosófico tal vez, ¿no? Entonces, es describir cómo funciona el mundo, pero a la par describir las particularidades, las características particulares que son relevantes y que tienen relación con nuestro caso, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar herramientas como modelos, alternativas, contrafácticos, entre otros. Muy bien. Las siguientes 4 herramientas son las que ven en la pantalla. La primera es la comparativa. La comparativa es una herramienta muy interesante, porque la comparativa nos ayuda a saber qué debe defender cada lado del debate. Pero específicamente nos ayuda a plantear el mundo contrario, porque muchas veces tener el control del debate no solamente es tener control sobre lo que yo defiendo, es decir, explicando qué debo defender, sino teniendo el control sobre qué defiende el lado contrario, es decir, estableciendo la comparativa. La comparativa es qué defiende gobierno y qué defiende oposición. Si yo soy gobierno, me conviene no solo construir mi mundo, sino crear la comparativa, es decir, qué va a defender el lado contrario. Por ejemplo, en la moción anterior sería un contrafáctico donde existe la vida versus un contrafáctico donde el ser humano igual se siente la única vida dentro del universo, o hay una especie de incertidumbre de si hay vida o no hay vida en el resto del universo, ¿no? Entonces es muy importante no solamente construir qué vamos a defender, sino también clarificar qué va a defender el lado contrario. Porque de esta manera también te ayudas a tener de forma más clara con qué compararte, ¿no? Si ya sabes qué defiende el lado contrario, es mucho más fácil para ti compararte con el lado contrario porque ya sabes cuál es lo que está buscando el lado contrario. Además también nos sirve para, si nosotros queremos establecer la comparativa, nos sirve para atañarles muchos perjuicios al lado contrario, ¿no? Por ejemplo, de forma adelantada, explicar, el lado contrario tiene que defender esto, 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 y es malo por tal razón, ¿no? Entonces, crear la comparativa también nos ayuda para eso. Por ejemplo, una de las 3 herramientas más utilizadas es la sintetización del mundo contrario, es decir, de forma simple, explicar qué debe defender el mundo contrario. Si yo defiendo prohibición, el mundo contrario debe defender regulación. Si yo defiendo legalización, el mundo contrario tiene que defender prohibición. Sintetizas lo que debe defender el mundo contrario para obligar que el mundo contrario tenga una comparativa. Y obviamente el equipo contrario puede aceptar qué es lo que debe defender que le has impuesto, o puede también pues, proponer su propia visión del mundo, ¿no? Lo segundo son los beneficios y perjuicios exclusivos. Eso también es bastante relevante. Cuando creamos la comparativa, no solamente es explicar qué defiende cada lado, sino cuál es el beneficio o perjuicio exclusivo que tiene cada lado. Porque hay cosas que van a ser muy simétricas, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump va a seguir ganando las elecciones, exista o no la vida, probablemente va a seguir en el gobierno, es simétrico, ¿no? Pero un beneficio exclusivo es, por ejemplo, si existe vida en otro planeta, el impacto filosófico que puede tener sobre el antropocentrismo, donde el hombre se siente el centro del universo.
puede ser un impacto. O un perjuicio exclusivo de que exista vida puede ser el impacto narrativo negativo que puede tener dentro de las personas cuando sientan que sus peores sueños de que puede haber alienígenas puede ser real. Entonces, cosas como esas son los impactos o beneficios exclusivos que tiene la creación del mundo de gobierno o la creación del mundo de Oppo. Pero también sirve para la tercera estrategia, que son las simetrizaciones tácticas. Muchas veces dentro de nuestro encuadre nos conviene no solamente decir cuál es el beneficio o perjuicio exclusivo que tiene cada lado, es decir, qué es lo particular que va a defender cada lado, sino también nos ayuda a definir qué cosas van a ser simétricas en ambos lados, que son los beneficios y perjuicios netos, que son cosas que pueden suceder en ambos lados de la cámara. Tal vez suceda con más o mayor intensidad, pero igual van a suceder en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver en simetrizaciones tácticas alrededor de probablemente a nivel político, China y Estados Unidos se sigan peleando, no creo que cambie nada, ¿no? O a nivel medioambiental tampoco creo que cambie nada, ¿no? Obviamente, implícitamente esto ya se entiende como simétrico, pero en ciertas situaciones van a haber ciertos beneficios netos que no van a ser tan intuitivamente simétricos y por lo tanto desde el encuadre nos conviene simetrizarlos. Por ejemplo, el impacto filosófico, la oposición puede decir, este impacto puede ser que haya cierta discusión, hay que simetrizarlo desde el encuadre, explicando que no importa nada el debate filosófico, porque al final el ser humano siempre ha tenido esa duda si existe o no más vida. El que se compruebe que existe más vida no significa que el ser humano se sienta mal consigo mismo, porque probablemente no sea vida inteligente. Entonces ese debate es irrelevante porque es simétrico. El ser humano igual va a tener dudas si existe vida inteligente o no en diferentes planetas. Entonces, por ejemplo, es la simetrización de un perjuicio de forma táctica. Desde el encuadre se puede hacer. Entonces, esas son las tres herramientas que vamos a utilizar en la comparativa. La siguiente es el objetivo estratégico. Y esto sirve más que todo para las cámaras bajas. En las cámaras bajas es muy común que la extensión solamente sea un argumento o una refutación y ya está. Y muchas veces estas extensiones que solo son un argumento y una refutación pierden el debate porque no tienen un sentido de ser o también llamado un objetivo estratégico. Un objetivo estratégico es un resumen de cómo piensa ganar el debate, es decir, cuál es el objetivo que les va a hacer ganar el debate, cuál es el objetivo que tiene el caso, los argumentos, las refutaciones particulares para poder hacerles ganar el debate. Y el objetivo estratégico puede utilizar muchas herramientas. Por ejemplo, puedo definir mi objetivo estratégico evidenciando cuáles son mis cargas de prueba principales. Por ejemplo, desde gobierno, en la moción anterior, mi carga de prueba principal puede ser la vida va a significar un impacto tecnológico muy importante. Y ahí son explicaciones de por qué, ¿no? Entonces, mi carrera de prueba es demostrar que el que exista vida va a cambiar el paradigma científico del mundo. Y ya está. Ese es mi objetivo estratégico. Lo segundo puede ser que mi objetivo estratégico esté fuertemente relacionado con los impactos que quiero probar. Por ejemplo, si soy oposición, puedo decir el que se espere que haya vida en otros planetas vamos a demostrar que va a generar que la población tenga un fuerte miedo porque piense constantemente que esta vida no sea una bacteria, sino piense que sean alienígenas que se van a comer su cerebro y probablemente su vida esté en peligro, ¿no? Entonces puede ser que mi impacto de oposición sea eso, pero yo lo estoy nombrando desde el inicio, mi objetivo estratégico. Desde el encuadre estoy diciendo, mi objetivo estratégico es probarles que el impacto narrativo va a generar muchas teorías conspiranoicas alrededor de la vida en otros planetas. Y ya está, mi objetivo estratégico, ¿no? O tercero, por ejemplo, mi objetivo estratégico puede estar relacionado también a criterios de ponderación, ¿no? Por ejemplo, mi objetivo estratégico es demostrar cómo una población vulnerable está más protegida. Mi objetivo estratégico es demostrar que el gran problema que existe en el mundo actual va a ser solucionado dentro de este mundo. O etcétera. De la forma en la cual que ustedes vean, el objetivo estratégico es definir en pocas palabras qué es lo que quieren demostrar en el debate y cómo eso que quieren demostrar es lo que les va a hacer ganar el debate. La siguiente herramienta es la herramienta de la contextualización, una herramienta que pues históricamente ha sido muy importante para los encuadres. Y es la definición de qué es lo que pasa en el status quo. Es decir, cómo el contexto actual puede ayudar a la realización de mi caso o no puede ayudar a la realización de mi caso, ¿no? Por ejemplo, esto ayuda bastante en ciertos debates donde el contexto motiva la aplicación de una política pública. Por ejemplo, si la moción es esta casa legalizaría la eutanasia, mi status quo puede ser alrededor de un contexto donde las personas tienen que sufrir por que están obligadas a vivir ya que no tienen la eutanasia, por lo tanto tienen mucho sufrimiento, etc.
Entonces, mi contexto puede ser eso, y eso puede ayudar a que mi caso tenga más sentido, porque si yo estoy permitiendo la eutanasia, lo hago porque en la actualidad, en el status quo, las personas están sufriendo, ¿no? Entonces, la contextualización es lo que pasa en la realidad. Pero no solamente explicar lo que pasa en la realidad, sino cómo lo que pasa en la realidad ayuda a la realización de mi caso. Por ejemplo, hay tres formas de plantear la contextualización. Por ejemplo, problematizando el status quo. Estas herramientas sirven bastante para los primeros gobiernos o para las bajas de gobierno y quieren explicar que su caso es importante porque quiere solucionar un problema actual. Por ejemplo, en esos debates donde se debate sobre políticas públicas woke y siempre sale el encuadre de debemos aplicar esta política pública woke o progresista para detener a la extrema derecha, ¿no? Clásico encuadre de problematización del status quo. Hay un problema en el contexto actual, el status quo, que es la extrema derecha, y hay que buscar la mejor forma para detener esta extrema derecha, ¿no? Eso es problematización del status quo. O si soy oposición, puedo plantear mi contextualización como el mundo positivo. El mundo positivo es un mundo donde si bien hay problemas, los beneficios que existen son beneficios que hacen que el mundo sea un lugar mejor que antes, ¿no? Por ejemplo, si hay una moción, estas mociones de feminismo sobre dar derechos a las mujeres o cambiar la narrativa para las mujeres, hay mucho debate alrededor de cómo es el mundo actual, está ayudando, ¿no?, a las mujeres, cómo les ayuda, de qué forma, ¿no? Entonces es muy importante desde oposición tal vez definir cómo pues no es necesario políticas públicas alrededor de las mujeres porque ya les han dado por muchos años. Lo más importante es un impacto narrativo. Entonces debe concentrarse el movimiento feminista pidiendo un impacto narrativo o impactando narrativamente, porque el mundo actual ya es un mundo más positivo con las mujeres que antes. Esa es una contextualización a positivo, explicando que las mujeres actualmente tienen muchos derechos, representación, tienen paridad, tienen oportunidades, programas sociales, etcétera. Entonces es un mundo positivo, un contexto positivo, en el cual pues no es muy necesario aplicar las políticas públicas que proponen el lado contrario. Una forma de utilizar el encuadre de contextualización del mundo positivo. O otro puede ser una contextualización de un mundo con cambios progresivos, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, si yo soy el equipo en contra, y quiero demostrar que el mundo es un lugar mejor, pero no solamente es un mundo, es un lugar mejor, sino que a futuro va a ser mucho mejor, puedo plantear el contexto actual como un mundo donde las mujeres tienen muchos derechos, pero a futuro van a tener más derechos porque más presidentas son mujeres, porque el movimiento feminista tiene más poder, porque los partidos políticos feministas tienen más poder. Entonces es un mundo que cambia de forma positiva. O puede ser al revés, un mundo con cambios negativos, que puede ser que el mundo es un lugar horrible, pero puede ser peor. Por ejemplo, cuando queremos plantear nuestra contextualización de guerra, ¿no? Que antes existían guerras, pero ahora las guerras se están volviendo mucho más grandes, mucho más países entran en guerra, hay mucho más abusos de potencias hacia países más pequeños, por ejemplo, Rusia a Ucrania o Israel a Palestina, etcétera de cosas. Entonces podemos aplicar como el mundo del cambio progresivo es a negativo, porque el mundo está volviendo peor, entonces me puede ayudar en la contextualización dentro de mi encuadre. O por último, también tenemos las caracterizaciones. Las caracterizaciones se dividen en dos preguntas claves. Primero, en quiénes son los stakeholders que intervienen en el debate. Por ejemplo, cuáles son... stakeholders se define como agentes principales o agentes o actores que intervienen dentro del debate. Entonces, cuando hablamos de stakeholders, hablamos de los principales agentes que van a intervenir dentro del debate. Y también viene la segunda pregunta, ¿no? Que es hablar sobre cómo actúan, qué intereses tienen estos principales agentes. Entonces, estas dos cosas parten a dos estrategias, que es la identificación de los stakeholders más importantes del debate, y lo segundo es la descripción de sus intereses o sus probables formas de actuar. Por ejemplo, cómo van a actuar dentro del debate. Esto sirve, por ejemplo, mucho para las mociones de actor, cuando tenemos que caracterizar quién es nuestro actor, cuál es su interés, cómo probablemente actúe, muy importante. O, por ejemplo, cuando nos toca mociones de hablar sobre países, por ejemplo, cómo va a actuar China, cómo va a actuar Donald Trump, o identificar qué países de la Unión Europea son los que intervienen en la moción, etcétera, ¿no? Entonces, las caracterizaciones es la identificación de los principales agentes que intervienen dentro del debate, y también la descripción de los intereses de los principales stakeholders o hablar probablemente sobre su actuar. Muy bien, todas las herramientas que le hemos hablado en este momento son herramientas que nos pueden ayudar dentro del encuadre. No significa que tenemos que aplicar estas 7 herramientas a rajatabla y decirle que primero voy a hacer mi planteamiento, luego no. Esto va a depender mucho.
Por ejemplo, siendo alta de gobierno, voy a tratar de que pues, mi encuadre incluya el máximo de puntos posibles, porque de esta manera cubro una mayor cantidad de cosas dentro de mi encuadre para evitar que la baja me desencuadre, ¿no? O saque otra cosa como importante, ¿no? Por ejemplo, si soy una baja, no va a convenir explicar las 7 cosas. Probablemente ya quedó claro la comparativa. Entonces, ir a luchar la comparativa, pues, no es nada estratégico. Prefiero ir a luchar cosas que sí puedo ganar. Por ejemplo, tal vez es mucho mejor hablar sobre mi objetivo estratégico dentro del debate, como los impactos que quiero probar o los criterios que me van a sobreponer por encima de la cámara alta. Entonces, me quiero concentrar en esta herramienta de encuadre específico que es el objetivo estratégico. Entonces, estas 7 herramientas nos ayudan a saber cuáles son todas las armas disponibles que tenemos para poder plantear un debate. Véanlo de esta manera. Imagínense que todas las herramientas que les he enseñado hasta ahora son como el arsenal que tienen y dentro del discurso que van a dar solamente tienen que seleccionar el mejor arsenal para poder persuadir al panel. Y este arsenal va a depender mucho dependiendo de la cámara que tienen, del caso que tienen, ¿no? Entonces, tienen que elegir de forma estratégica las armas que desean, ¿no? Por ejemplo, en algunas mociones va a ser muy importante plantear el debate porque hay definiciones o el tipo de emoción no se entiende nada, entonces necesitamos plantear el debate. Cuando hay debates donde la emoción es demasiado clara y plantear el debate es absurdo, entonces mejor es ir a comprender cuál es la contextualización actual o cuál es la caracterización de los stakeholders del debate. Es muy importante que podamos identificar de forma clara en qué momento podemos aplicar cada herramienta de encuadre. Muy bien. Y con esto quiero ir a la siguiente emoción para aplicar todo lo anterior en una estructura, se me lengua la traba. ¿Cómo podemos estructurar en el discurso todas las herramientas de encuadre que les he enseñado? Obviamente puedes utilizar todas, puedes utilizar 1 o 2, puedes utilizar la mitad, las que tú desees, las que sean más convenientes para tu caso. Pensemos en esta emoción. Esta casa lamenta la demonización de las masculinidades tradicionales. Pensemos que somos alto gobierno. Como somos alto gobierno, probablemente hay una definición importantísima que tengamos que hacer dentro de nuestro planteamiento, que es la demonización. Entonces, aplicamos herramienta número 1, que es planteamiento del debate, punto número 1, que es poder hacer definiciones. En este caso, definir qué es la demonización de las masculinidades tradicionales, qué son masculinidades tradicionales y cómo se demonizan estas masculinidades tradicionales. Lo segundo puede ser enfocar en qué es lo más relevante para este debate, cuál es la métrica principal, tal vez una métrica principal alrededor de cómo podemos transformar a los hombres que tienen masculinidades tradicionales o cómo podemos hacer justicia y reparación con las mujeres que han sufrido daños a partir de las masculinidades tradicionales. Podemos enfocarlo ahí, quién sabe. O, por ejemplo, podemos utilizar la tercera herramienta que es construir el mundo. ¿Cómo se ve el contrafáctico? Porque miren, es una moción de lamentar. Al ser una moción de lamentar se tiene que imponer un contrafáctico. Y como se tiene que imponer un contrafáctico, tenemos que construir el mundo alrededor del contrafáctico. O, por ejemplo, podemos establecer gobierno defiende el contrafáctico, que es un mundo sin demonización de las masculinidades tradicionales. Probablemente se les critique, pero de forma más moderada y brindando más soluciones, pero es un mundo demonizado. ¿Cómo se ve este mundo demonizado que defiende la oposición? Entonces ahí podemos construir la comparativa. O, por ejemplo, el objetivo estratégico. Por ejemplo, alto gobierno puede decir que panel, nuestro objetivo estratégico es demostrar que la demonización hace que muchos hombres que tienen masculinidades tradicionales se radicalicen, capitalizando todo este odio que les ha lanzado a través de la demonización para ir en contra de las personas que exponen esta demonización, ¿no? Su objetivo estratégico es ese, ya está. O puede ser vinculado a la contextualización. Por ejemplo, acá pueden haber muchos debates de la extrema derecha, como alrededor del contexto actual la extrema derecha ha ascendido y una de las principales razones por qué la demonización ha hecho que muchos hombres tengan a votar por los movimientos que van en contra de esta demonización y por lo tanto voten por la extrema derecha. Puede ser que haya un contexto y se relacione, muy interesante. O las caracterizaciones, por último, por ejemplo, hablar sobre cómo se ven los hombres que tienen masculinidades tradicionales, porque no todos los hombres son iguales. Probablemente hay unos hombres conservas que sea muy difícil cambiar su opinión y que probablemente pues cambiarle esa opinión sobre la masculinidad tradicional a esta persona sea extremadamente complicado. O puede ser hombres con, pues, que ya tienen dudas sobre la masculinidad que tienen y la toxicidad que les da esa masculinidad. Entonces, por ahí también se puede hablar sobre caracterizaciones alrededor de estos grupos, ¿no? Si se dan cuenta, todas las herramientas anteriormente explicadas se pueden utilizar para encuadrar. Obviamente, dependiendo de los argumentos que tú escojas, algunas herramientas te van a servir más que otras. Por ejemplo, si
si dentro de tu argumento no está tan claro qué es lo que quieres probar, utilizar el objetivo estratégico dentro del encuadre te ayudará a tener claridad en lo que quieres probar. O por ejemplo, si es muy necesario plantear el mundo de la oposición de cómo se ve la demonización, es muy importante que construyas la comparativa, construyas el contrafáctico para analizar la comparativa. Si dan cuenta, muchas de estas herramientas y la utilización va a depender del caso que ustedes planteen. Y también desde baja, pues si la alta se olvida plantear una de todos los encuadres que hemos hablado, desde baja podemos hacer extensiones a través de los encuadres, es decir, extender aquella cosa que le ha faltado a mi alta. Por ejemplo, le faltó explicar cuál era el contexto actual de la extrema derecha. Yo lo voy a hacer. O le faltó explicar cómo son los agentes que van a intervenir dentro de esta moción. Entonces yo lo voy a hacer. Entonces sirve para pues plantear el debate desde altas o completar los encuadres desde bajas, ¿no? Entonces todas esas herramientas se pueden usar todas o algunas, como os he dicho. Muy bien. La pregunta importante acá es ¿cómo debemos estructurar el encuadre? Yo creo que, como todo en debate, depende. Y la pregunta importante acá es ¿depende de qué? Yo creo que hay 5 preguntas que van a definir cómo podemos estructurar nuestro, nuestro encuadre. La primera pregunta es ¿qué es lo que necesita mi caso para funcionar? Y eso es muy importante, porque mi encuadre tiene que escoger de todas las herramientas que hemos visto, las herramientas que ayuden a que mi caso funcione. Por ejemplo, si mi caso de gobierno es un caso alrededor de cómo la demonización hace que la gente se radicalice, es fundamental definir qué es demonización y cómo se construye en la comparativa el mundo demonizado de las masculinidades tradicionales que debe defender la oposición. Es fundamental explicar esos dos tipos de cosas. Entonces, es muy importante que la primera pregunta que tengamos para estructurar nuestro encuadre es ¿qué es lo que necesita mi caso para funcionar? Y así podemos priorizar ciertas herramientas por encima de otras. Lo segundo es no solamente lo funcional para mi caso, sino lo fundamental para el debate. Por ejemplo, dentro de la moción de esta casa espera que exista vida en otros planetas, es fundamental explicar cómo se debate una moción de espera, para que los demás equipos lo entiendan y para que así el alto gobierno tenga control sobre lo que se está debatiendo. Porque si lo explicamos desde un principio hay claridad de lo que se debate y ya una cámara no va a salir en el debate diciendo mi cámara alta no sabe debatir mociones de espera, por lo tanto desde baja vamos a explicar cómo se debate y ganaremos el debate. Para evitar esas extensiones, explicar el planteamiento es muy importante, pero solamente llegamos a esa conclusión cuando nos preguntamos no solamente qué es lo fundamental para que mi caso funcione, sino qué es lo fundamental para que el debate funcione. Lo tercero es qué es lo que no ha quedado claro. Muchas veces dentro del encuadre tiene que ir clarificaciones de cómo funciona el contexto actual, cómo se caracterizan los principales actores, las definiciones, cuál es la métrica principal, qué es lo relevante, qué es lo no relevante. Y muchas de esas cosas no van a estar claras, van a estar ambiguas, diluidas, difusas, no se va a entender de forma clara qué es lo más relevante y por lo tanto desde su discurso tienen que plantear eso, qué es lo más relevante, de forma clara, qué es lo más relevante o qué es lo que ustedes están explicando como lo más relevante. Lo cuarto es que me ayuda a prevenir y confrontar el lado contrario. Y eso es bastante importante. Dentro del encuadre podemos tener puntos que nos ayuden a responder de forma adelantada al lado contrario. Por ejemplo, podemos modelizar dentro de emociones políticas ciertas cosas que ayuden a que el lado contrario no nos critique mucho. Por ejemplo, estamos en una moción política sobre permitir la eutanasia. Te ponen ejemplos de emociones clásicas sobre permitir la eutanasia. Gobierno puede explicar que permitir la eutanasia es hacer exámenes psicológicos para ver si el consentimiento es pleno y informado de la persona que se va a realizar la eutanasia. Estamos modelizando y esto nos ayuda a prevenir el posible argumento del lado contrario diciendo no consienten, lo hacen por la presión del momento. Entonces ya lo prevenimos adelantadamente a través de nuestro modelo, ¿no? Entonces también tenemos que pensar en cómo nos ayuda a prevenir y confrontarlo del lado contrario para poder estructurar el encuadre. Muy bien. Y la última pregunta que nos debemos hacer para estructurar nuestro encuadre es cómo este encuadre me posiciona de relevante dentro del debate. Es decir, cómo el encuadre que he dado, que es que expliqué qué es lo más relevante, me va a ayudar a poder mantenerme dentro del debate como eso de lo más relevante, ¿no? Como eso más relevante. Por ejemplo, si yo definí que lo más relevante dentro del debate de la demonización es hablar sobre los hombres con masculinidades tradicionales y cómo podemos convencerlos a cambiar, entonces, pues mi posicionamiento es alrededor de demostrar el impacto de podemos convencer y cambiar a estos hombres. Entonces me concentro en ese punto particular, ¿no? El punto principal acá es que debemos concentrarnos en qué es lo que consideramos como más relevante para el debate
y hacer que nuestro encuadre nos ayude a eso, ¿no? Entonces, de esta forma podemos escoger las herramientas que nos ayuden a posicionarnos como lo más relevante del debate. Muy bien, entonces, para definir y sintetizar todo este tema de encuadre. Los encuadres, el encuadre puede tener muchas herramientas que podemos utilizar. Todas estas 7 herramientas. La idea es que nosotros debemos utilizar estas 7 herramientas según nuestro caso, según nos convenga y según lo que nosotros queramos. Por ejemplo, tal vez una baja no quiera tanto posicionarse en relevancia, sino quiera más que todo aportar a su alta a nivel de construir el mundo o enfocar en cómo se ve el contexto o con las caracterizaciones. O tal vez una alta quiere posicionarse como lo más relevante, entonces se concentra en enfocar y limitar el objetivo estratégico. Ya lo van a decir ustedes. Y la estructuración del encuadre también va a depender de eso. Lo importante acá es darles las herramientas, que ustedes conozcan qué herramientas puedo utilizar para encuadrar bien mi caso, ya lo saben. Y ahora, como ya tienen las preguntas, pueden estructurar según lo que ustedes deseen el caso, ¿no? Por ejemplo, esta que hace la mente la demonización desde alto gobierno, yo puedo estructurar mi caso primero explicando qué es la demonización de las masculinidades tradicionales, estableciendo el planteamiento y la comparativa. Puedo hacer eso primero. Lo segundo que puedo explicar es mi contrafáctico, construyendo mi mundo. Lo tercero que puedo explicar es cuál es el contexto actual y qué es lo mejor para el contexto actual. Lo cuarto que puedo explicar es qué actor va a impactar principalmente la demonización. Se dan cuenta, dependiendo del caso que yo tengo, yo elijo qué poner primero, qué poner después, porque no es que haya una estructura fija diciéndote esto debe ser primero, esto debe ser después, sino hay muchas herramientas que tenemos y como buenos soldados o buenos debatientes tenemos que escoger nuestra arma para poder afrontar el debate. Es una analogía, es una analogía, para que no se malinterprete. Entonces, de la misma manera que escogemos nuestras herramientas para construir un edificio, debemos escoger nuestras herramientas de debate para poder construir un buen encuadre y mantenernos dentro del debate y controlar todo el debate. Muy bien, para pasar a la siguiente parte, tenemos que hablar de desencuadres. Un desencuadre, como concepto previo, tenemos que entender como la estrategia que busca quitar relevancia a una discusión. Esto con un objetivo. El objetivo es explicar que hay otra discusión mucho más relevante, es decir, explicar que la discusión previa es una discusión irrelevante y por lo tanto la discusión más relevante es la discusión que ustedes proponen, que es otra discusión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? Pues hay muchos objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo es cuando una Cámara Alta de Gobierno ha planteado A como más importante, pero tu caso B no se ajusta al encuadre A y por lo tanto desde oposición, desde alta oposición, buscas hacer encuadre B para que se ajuste de forma más adecuada a tu caso B. Entonces, pues, el primer objetivo que puedes tener con un encuadre es reenfocar el debate para dar entrada al caso propio, para que tu caso propio pueda entrar de mejor manera. Porque hay encuadres donde ponen como relevancia un punto que no tiene nada que ver con tu caso y donde ahí te preguntas, uy, ¿cómo meto mi caso si el encuadre del lado contrario me ha privado, no ha ponido límites a mi caso? ¿No? Entonces no, pues voy a perder, ¿no? Porque no tengo posibilidad de poder entrar. Entonces ahí tienes que reenfocar, reencuadrar para poder entrar con tu caso, ¿no? O también sirve dentro de cámaras bajas para abrir nuevos espacios de argumentación. Por ejemplo, la extensión por reencuadre es una extensión muy conocida en el cual un debatiente lo que hace es reenfocar el debate para explicar que pues, la discusión de altas es irrelevante y la discusión que van a proponer ellos es la más relevante. Entonces, desencuadre y reencuadran el debate. O lo tercero, para agrupar y desestimar casos. Por ejemplo, a veces es muy difícil poder refutar un caso de forma completa. Por lo tanto, lo que hacen muchos debatientes es agrupar todo el caso contrario en un solo caso compacto y refutar todo en su conjunto, desestimando todo el caso diciendo que no es lo más relevante para el debate. O la cuarta herramienta es para dar relevancia al caso propio. Por ejemplo, utilizamos el desencuadre para explicar que la discusión que nosotros planteamos es la más relevante del debate. Entonces, para darle relevancia a nuestro propio caso, podemos encuadrar. Pero quiero que entiendan algo muy importante, que va a ir con el siguiente punto. Y es que el desencuadre tiene esos dos puntos. Un desencuadre en sentido estricto, es decir, explicar que una discusión previa es irrelevante, y el reencuadre, que es explicar que la discusión nueva que ustedes promueven es la más relevante. Vamos a analizar ambas herramientas. Para que un desencuadre sea efectivo tiene que tener ambas, porque no solamente decir el encuadre del lado contrario no importa,
y de ahí nada más, porque entonces el juez se pregunta, muy bien, el encuadre del lado contrario no importa. ¿Por qué tu encuadre sí importa? ¿Cuál es tu encuadre? Entonces, para evitar esas situaciones es muy importante no solamente decir que la discusión anterior es irrelevante, sino proponer una nueva discusión, un nuevo encuadre, ¿no? Entonces, es muy importante eso de desencuadre y reencuadre. Entonces, teniendo en cuenta que para poder desencuadrar necesitamos un desencuadre en sentido estricto y luego un reencuadre, veamos qué son cada una de esas cosas. El desencuadre en sentido estricto es la explicación de por qué una discusión previa es irrelevante. Y esto se puede hacer de varias formas. Las formas clásicas de poder desencuadrar, por ejemplo, es marginalidad, certeza, stakeholder más importante. Por ejemplo, marginalidad. Por ejemplo, podemos explicar dentro de una cámara baja que la discusión previa de altas es una discusión irrelevante porque es una discusión que tiene muy pocos impactos, es muy marginal, que no genera muy pocos cambios, que los cambios que generan son tan pequeños que es una discusión irrelevante. Eso es explicar que una discusión es irrelevante porque es marginal, no pasa, no cambia mucho. O por certeza, por ejemplo, panel, la discusión de cámaras altas es incertera, por lo tanto, pues no debemos discutirla porque no sabemos si va a pasar o no va a pasar como ellos dicen. Hay otras discusiones más certeras. O por stakeholder más relevante. La discusión de alta solamente ayuda a los empresarios. Nosotros vamos a ayudar a las microempresas. Entonces hay un actor más relevante y por eso queremos explicar que alta de gobierno pierde el debate porque se enfoca en un actor que no importa. El actor que no importa son las empresas, no importan porque tienen mucha ayuda, tienen mucho dinero, etc. Entonces eso es desencuadrar. Explicar que una educación previa, una discusión previa es irrelevante. Pero para que un desencuadre sea fuerte, tiene que tener un reencuadre. Y un reencuadre es la explicación de cuál es la discusión más relevante. Y para poder reencuadrar el debate, es decir, poder imponer que otra discusión es la más relevante, se tiene que considerar dos cosas muy importantes. La primera es que se tiene que utilizar la razón del desencuadre para valorar la nueva discusión. Es decir, se tiene que explicar por qué la razón por la cual se ha desencuadrado ayuda a que el reencuadre tenga fortaleza. Por ejemplo, si se desencuadró la discusión anterior porque es una discusión marginal, se tiene que explicar por qué la nueva discusión no es marginal. O, por ejemplo, si se desencuadró porque la discusión de altas favorecía a un actor irrelevante como las empresas, se tiene que explicar por qué el nuevo actor relevante, que son las microempresas o las personas promedio, son lo más relevante. Es decir, que se tienen que utilizar el criterio por el cual se desencuadró para valorar el reencuadre, para hacer que ese criterio se utilice de forma bi, es decir, de forma para ayudarnos a desencuadrar y para ayudarnos a reencuadrar el debate en las dos fases, ¿no? Lo segundo es que también se tiene que utilizar otros criterios para ponderar la nueva discusión. Es decir, no solamente se tiene que decir mi discusión es más relevante porque es menos marginal, sino se tiene que dar explicaciones de por qué los impactos a los que se llega son mejores, porque, no sé, ayudan a una población vulnerable, son más necesarios, son más urgentes, son cualitativamente más grandes, son cuantitativamente más grandes, es mejor a largo plazo, es mejor a corto plazo. Todos los criterios de ponderación que seguramente han visto en otros talleres o que han visto en cualquier otra formación son importantes de utilizar aquí para poder explicar que hay otra discusión más relevante. Pongamos un ejemplo. Miren, tenemos esta moción que es la final del Prestige Meta, que es asumiendo que sea posible, esta casa viajaría en el tiempo al jardín del Edén para matar a Eva, y sale alto gobierno y dice, no haríamos esto porque sería un gran atentado contra la mujer y traería mucha discriminación y muchos ataques hacia la feminidad históricamente. Puede ser eso alta oposición. Entonces, baja oposición puede decir, a ver, es muy incertero que un hecho que ha pasado hace miles de años probablemente impacte narrativamente hasta la actualidad. Por lo tanto, eso es el desencuadre. Es muy incertero debatir de eso. Lo más relevante para poder debatir es hablar sobre los impactos filosóficos que puede obtenerse de matar a Eva,
que representó el pecado. Sin el pecado no puede haber el funcionamiento del mundo actual, ya que es el pecado el que nos hace tener la noción de que hay cosas malas, de que hay cosas que no debemos hacer, y hay cosas que hay que evitar y seguir el camino de Dios. Y es el debate más relevante porque es el debate más certero y que tiene un impacto actual a través de la religión, a través de la enseñanza, a través de la filosofía, la moral, la ética, etc. Y pum, y reencuadras alrededor de eso, ¿no? Obviamente es un reencuadre rápido que he hecho esto en este momento, pero se puede aplicar a muchas cosas. Ya saben, puedes hacerlo para extender más, la puedes hacer para reenfocar el debate, para darle más relevancia a tus argumentos, para agrupar y atacar los argumentos contrarios, como tú lo desees. El punto principal es que tienes que tener en cuenta esos dos. Desencuadrar son dos cosas. Desencuadrar en sentido estricto, explicar por qué una discusión es irrelevante, y reencuadrar, explicar por qué otra discusión que tú propones es la más relevante dentro del debate. Muy bien. Espero que les haya quedado claro ese taller. Pues si es una persona muy abierta a recibir dudas, no he puesto mi número de contactos. Sin embargo, tengo mi proyecto personal que es Debateca, en el cual pueden, pues, utilizar sus canales de chat para establecer cualquier pregunta. Igual mi número es de uso público, de uso común, entonces está por cualquier grupo de debate, así que si desean pueden escribirme, normal, les puedo responder sobre cualquier duda que ustedes tengan. Y nada, ha sido un gustazo poder darles ese taller. Solo quería darles las gracias por escuchar y tomarse el tiempo de escuchar este taller. Espero que les haya servido, espero que apliquen estas herramientas para sus próximos debates, de los próximos torneos, o tal vez, ¿por qué no?, en Semude. Espero que verlos en Semude a muchos de ustedes. Y nada, también les dejo una pequeña bibliografía de los talleres que utilicé para hacer este taller. 3 talleres brutales sobre encuadres, que están todos en español, así que pues si este material se reparte, el PDF lo pueden ahí copiar y pegar para ver este taller, pero también tienen el nombre del taller para que lo puedan buscar en YouTube. Todos los talleres están en YouTube, como lo pueden ver ahí. Entonces, nada, un gusto poder darles este taller y vamos a apagar la grabación. Chau, chau. Muchas gracias.